Bendiciones, amadas hermanas y hermanos, muy buenas noches. Les saludo su hermano Otoniel Franco. Es un privilegio grande para mí poder tener la oportunidad de compartir la palabra esta noche. Y antes de hacerlo quisiera invitarlo a que se una a mí para poder orar y pedirle al Señor que nos ayude a comprender su palabra, que nos fortalezca con su palabra en esta oportunidad. Y que su Santo Espíritu, por supuesto, nos acompañe desde este momento hasta el final. Por favor, acompáñeme. Padre bueno, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, porque sabemos que nunca estamos solos, porque tú siempre estás con nosotros. Padre, te amamos con todo nuestro corazón y en esta oportunidad, Señor, que vamos a meditar unos minutos en tu palabra, te pedimos el auxilio de tu Santo Espíritu, Señor, para que toque nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestra vida, de tal manera, Señor, que podamos asimilar tu palabra, comprender un poco más tu palabra y que ella nos fortalezca y que ella nos sane inclusive, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo bendigo a tu pueblo a través de la transmisión y te pedimos que tu presencia esté en todo momento, Señor. Amén. Y amén. Muy bien, habiendo orado, amada iglesia, quiero invitarte a abrir las escrituras en el libro o en la epístola a los Hebreos. Esta epístola realmente hay un poco de controversia respecto de quién la escribió. Algunos opinan que el apóstol Pablo, otros opinan que no fue él. Pero yo me apunto por decir que fue el apóstol Pablo por la forma como está escrita. Pero en fin, lo importante es el contenido de esta epístola y la bendición que Dios tiene para usted y para mí, por supuesto, en esta epístola tan importante. Así que abramos la escritura en la epístola a los Hebreos, capítulo número 1. Y antes de hablar en sí sobre algunas reflexiones y enseñanzas que nos muestra esta epístola, déjeme hacer a manera de introducción una lectura y un pequeño análisis de lo que es del verso número 1 al número 4. Si fuera tan amable de acompañarme a la lectura, se lo voy a agradecer. Dice la palabra de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Esto es bien importante, amada iglesia. ¿Quién es el heredero del Padre de todas las cosas? El Señor Jesucristo, por medio de quien hizo también el universo. ¿Quién hizo el universo, todo lo que existe? El Señor Jesucristo. Él, o sea, el Señor Jesucristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Es decir, así como es el Padre, así también es el Hijo. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Esto es bien importante también, amada iglesia. Recordemos que todo lo que existe fue hecho de lo que no existía, de lo que no se veía. Sin embargo, por el poder de la palabra, cuando el Señor dijo, el Dios Todopoderoso, sea hecha la luz existió. ¿De dónde salió? Pues en ese mismo momento, pienso yo, fue creada la luz. Sepárense las aguas de las aguas y las aguas se separaron. Existan los animales del mar, los animales que vuelan, etcétera, las plantas, todo fue creado, lo que existe de lo que no existía, es lo que dice la Biblia. ¿Se da cuenta, amada iglesia, del poder de la palabra? Tú tienes un poder en la palabra. Por eso es importante que estemos llenos de la palabra del Señor, que de la abundancia del corazón, que debería de ser la palabra en nuestro corazón, de ahí debería brotar todo lo que nosotros podamos comunicar o expresar.
De manera que dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles. ¿De qué están hablando? ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Viene a mi mente el primer capítulo de Colosenses, donde Pablo, también el apóstol, el autor de esta epístola, explica cómo el Padre hizo todo lo que existe para Él y por Él, o sea, refiriéndose a la persona del Hijo. Y aquí también en esta epístola vemos que el escritor, que creemos que fue el apóstol Pablo, reafirma que el Padre, amada iglesia, todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y hará, todo es para su Hijo. Eso es bien interesante y es bien importante también. De manera que la intención del Padre al final es darle absolutamente todo al Hijo, para que sea Él quien gobierne y para que sea Él quien tenga bajo control todas las cosas. De manera que es importante también tomar en cuenta que dice que siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Recordemos que los seres angélicos, tanto como los querubines, serafines, ángeles, arcángeles, etcétera, hermano, tienen su función, tienen su papel, tienen su trabajo para poder desarrollar y son bien poderosos, son bien importantes. Sin embargo, el Hijo es lo más importante y debe ser el centro de tu corazón y de mi corazón. Es lo mejor y el mejor regalo que nuestro Padre como tal pudo habernos dado a su Hijo Jesucristo, para que por medio de Él y del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, hoy todo pecado haya sido borrado. No existe, iglesia, sobre ti ninguna condenación. Hermana, tú no tienes por qué sentirte condenada, o hermano condenado por algún pecado, por algún hecho que se realizó hace algún tiempo. Dice la palabra en Romanos capítulo 8 que ninguna condenación pesa hoy sobre nosotros, porque todititos los pecados Jesucristo, a través del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, los borró para siempre. Muy bien, habiendo dicho esto, entonces vamos a entrar a hacer una pequeña reflexión sobre algunas cosas de esta epístola. Por ejemplo, lo primero es que Jesús ha destruido el temor de la muerte. ¿De qué manera, iglesia? Venciendo a Satanás, venciendo al diablo. Y para ello quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 2 y verso 14 en adelante. Yo leo en la palabra lo siguiente: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, aquí el escritor se está refiriendo a tu persona y a mi persona. Él, o sea Jesucristo, igualmente o de la misma manera participó también de lo mismo, o sea, carne y sangre, para anular, escucha esto, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿Quién tenía el poder de la muerte bajo control? El diablo. Pero ¿quién se lo quitó? El Señor Jesucristo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban, ya no estamos, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. De manera entonces, amada iglesia, que es el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro todo, quien ahora tiene el control de la vida, de la muerte también. Entonces, ese es uno de los aspectos que me interesa mucho esta noche dejar en tu corazón. Un día vamos a comparecer todos sin excepción ante el tribunal de Cristo
para dar cuentas. ¿Qué cuentas? De lo que hicimos cuando estuvimos en el cuerpo. Entonces, por eso, iglesias, que tenemos que tener mucho cuidado. El tema del evangelio, hermano, nuestra relación y comunión con el Señor es muy importante, pero no solo importante, sino que también es y debe de ser muy serio. El Señor no está jugando, ni nosotros debemos de jugar con el Señor. Las cosas del Señor no podemos tomarlas en vano o sin mucha importancia. Debemos de darle toditita la importancia posible, porque repito, es lo más importante y esto es bien serio. Imagínate, ni más ni menos el Señor Jesucristo le arrebató al diablo las llaves de la muerte. Y Él es el que ahora tiene el control. Nadie sale de la tierra, diría yo, sin que nuestro Señor tenga el control. No hay improvisaciones, no hay sorpresas al respecto, porque yo leo aquí en capítulo 2 de Hebreos, especialmente en la parte final del verso 14, para anular, dice, mediante la muerte el poder de aquel que tenía poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Muy bien, entonces aprendemos esta noche, amada iglesia, que debemos de tener nuestra vida, vigilar nuestra vida, a través de nuestra relación, comunión con el Señor, a través de nuestra conciencia, a través de la ayuda que el Espíritu Santo nos da al respecto y también de la palabra, por supuesto. Hay que introinspeccionarnos, examinar nuestra vida cada instante, lo que decimos, lo que actuamos, lo que creemos. En fin, todas las cosas deben ser objeto de examen. ¿Para qué? Para asegurarnos estar agradando a nuestro Dios y Padre. No queremos ofenderle, no queremos defraudarle, podríamos decir, porque, hermanos, es el Señor el que nos va a aprobar en última instancia, ¿verdad? Y para ello se necesita mucho coraje, mucha valentía, porque no es fácil, hermano, que alguien le señale a uno algo de la vida, o que uno pueda reconocer y decir con humildad: me equivoqué, voy a enmendar, me voy a disculpar, voy a pedir perdón. Eso es bien difícil, se necesita de carácter, se necesita de valor, pero debemos de armarnos de carácter y de valor para hacer lo que tengamos que hacer, con tal de que nuestro Padre y que nuestro Señor y Salvador, y por supuesto la persona del Espíritu Santo, que también es Dios, nos apruebe. Y que el Espíritu Santo no se vaya a contristar en nuestra vida, porque le necesitamos a Él. También necesitamos al Hijo, también necesitamos al Padre. Amén. Ojalá me esté dando a comprender. Muy bien, dicho lo anterior, ahora entonces recordemos que la palabra del Señor juzga nuestras intenciones y nuestros pensamientos en nuestro corazón. Eso está complicado. ¿Cómo puede el Señor saber lo que yo pienso? ¿O cómo puede saber el Señor lo que voy a pensar yo en abril o en mayo o los meses subsiguientes? Le damos la palabra. Por ejemplo, veamos Hebreos capítulo 4, si fueras tan amable de acompañarme. Verso número 12 y 13. Leámoslo despacio y pongámosle atención. Dice: porque la palabra de Dios, o sea, esto, la palabra de Dios es viva. Escucha, es viva la palabra de Dios y es eficaz. Es eficaz. ¿Qué significa? Que es certera, en otras palabras, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Bueno, algunos teólogos o algunas personas o personalidades han dicho que no existe el alma, que solo existe el espíritu, etcétera. Pero aquí leemos en la palabra que
La palabra dice que penetra hasta donde está el alma y el espíritu, aparte es el cuerpo, y divide el alma y el espíritu. Y en Tesalonicenses también, capítulo 5, si no estoy mal, dice la palabra que para la venida del Señor, Él nos desea encontrar irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu. De manera que sigo leyendo acá el pasaje. Dice que penetra y divide el alma y el espíritu de las coyunturas de los tuétanos. Hasta ahí entra. Y es poderosa. ¿Para qué? Para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué increíble. Pues ese es el poder de la palabra. En el verso 13, capítulo 4 de Hebreos, que estamos ahorita, dice: y no hay cosa creada oculta a su vista. Pregunto, iglesia, ¿podremos ocultarle algo a nuestro Dios? No. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A veces esta palabra la olvidamos, a lo mejor no la tomamos en cuenta o no le damos la importancia que debemos de darle. Pero yo aprovecho esta oportunidad, amada iglesia, para que prestemos atención a la palabra, que le pidamos y que oremos al Padre para que nos dé más apetito, más deseo de leer su palabra, y que también nos dé la capacidad para retener esa palabra. Y no solo retener la palabra, sino que también ponerla por obra. Porque hay gente, hermano, yo en lo personal conozco a varias personas, hermanos en Cristo, que se conocen la palabra de pasta a pasta, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no la ponen por obra, es decir, no la viven. Entonces, hermano, yo creo que eso es hasta pecado, podríamos decir, ¿verdad? Porque es importante, iglesia, conocer la palabra, pero más importante es ser hacedores de la palabra. Así que yo te invito en esta noche, en el nombre del Señor, que tú cuando ores consideres decirle al Padre: Señor, yo amo tu palabra, yo necesito tu palabra. Padre, tu palabra es alimento para mi alma y para mi espíritu y aún para mi cuerpo. Dame más apetito, Señor, por tu palabra. Dame la revelación que necesito para comprender tu palabra. Como el Señor Jesucristo le quitó la venda de los ojos a los discípulos para que comprendieran la palabra de la misma manera, digámosle cuando oremos: Padre, por favor, córreme el velo para que yo pueda comprender tu palabra, porque es un lenguaje espiritual. No podemos tratar de comprender con un pensamiento natural o un pensamiento humano la palabra del Señor o la Biblia. Es un lenguaje espiritual. Tiene el Señor que explicarnos la palabra, como al eunuco que Felipe se le acercó al carruaje cuando iba de regreso decepcionado de Jerusalén, y le pregunta el evangelista Felipe al eunuco: ¿y entiendes y comprendes lo que vas leyendo? Porque cuando uno lee ese pasaje, el Espíritu le había hablado a Felipe para que fuera al desierto, que ahí iba un carruaje y venía un personaje muy importante, decepcionado, porque según él había ido a buscar a Dios a Jerusalén, pero parece que no encontró mayor cosa, y cuando regresó venía leyendo ese pasaje, los rollos, y le dice Felipe, por iniciativa del Espíritu: pregúntale si entiende lo que va leyendo. Y cuando le pregunta, le dice: ¿y cómo quieres que comprenda? ¿Cómo quieres que entienda si no hay nadie quien me explique? Bueno, hoy nos cuenta la palabra también y nos enseña que el Espíritu Santo ha quedado especialmente, entre otras razones, para dejarnos saber, para explicarnos todas las cosas, sin menospreciar, por supuesto, los ministerios o los hermanos o hermanas que el Señor usa para compartir la palabra. Así que yo creo que es válido, hermano. Yo por lo menos en lo personal le vivo pidiendo al Señor que por favor me ayude
para comprender cada día mejor su palabra. Veamos otro aspecto, por ejemplo. Otra cosa que debemos de hacer, amada iglesia, es aferrarnos a las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas hay? Bueno, no vamos a decir número porque algunos dicen una cantidad, otros dicen otra cantidad, pero son cientos de promesas de Dios. ¿Para quién? Para ti, hermana. Para mí, sí, hermana. Para ti también, hermano, que me estás escuchando y viendo en esta transmisión. Hay que aferrarnos, hermano, a esas promesas. Debemos de buscar efectivamente al Señor. Debemos estudiar su palabra y edificar y tener activa nuestra fe. Entonces, ahí en el mismo capítulo 4, ahora verso número 14, yo quisiera que me acompañaras, por favor, a leer esta parte de la Escritura. Dice la palabra: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús es el sumo gran sacerdote, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Retengamos, amada iglesia, nuestra fe. Es una orden, una ordenanza. ¿Y qué tenemos que hacer? Ser responsables. Hacer lo que sea necesario para que lo que nos ha dado el Señor, contenido en su palabra, no se nos escape. Que no nos entre por este oído y que se nos vaya por este otro oído, que salga por acá. No, que se quede más que acá arriba en nuestro cerebro, en nuestra mente, que se quede en nuestro corazón. Aunque es importante atesorar la palabra no solo en el corazón, mejor todavía si la logramos retener en la mente, ¿verdad? De ahí que yo a veces he dicho a algunas personas platicando de este tema, mira, le digo yo quisiera entender toda la Escritura, pero no tengo la capacidad humana. Yo creo que no existe nadie sobre la tierra que tenga la capacidad de comprender toda la palabra. Pero le digo yo a los hermanos, pero mira, le digo yo, a mí no me mandó el Señor tanto a comprender su palabra, aunque mejor si la comprendemos. Pero la ordenanza mayor es a que creamos su palabra. Como le digo el Señor a Pedro, mira Pedro, lo que yo voy a hacer contigo de lavarte los pies, yo sé que tú hoy no lo comprendes, no lo entiendes, pero más adelante lo vas a comprender. De manera que cuando yo llego a algún texto o alguna porción de la Escritura que no la comprendo, que no la entiendo, le digo, Señor, no tengo la capacidad, si tu Espíritu Santo no me explica, si no me ayuda. Pero tengo la confianza que si hoy no la comprendo, más adelante yo te pido por favor que me permitas comprenderla. Yo creo que esa es una actitud que deberíamos de tener. De manera que entonces en el verso, ya leímos el verso 14, ¿verdad? Teniendo pues un gran sumo sacerdote, no un sacerdote, sumo sacerdote, que trascendió los cielos, o sea Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Hermana, hermano, somos responsables por retener esa fe. Ahora pasemos a otro aspecto importante también que nos enseña esta epístola a los hebreos. Recordemos que podemos acercarnos a Dios de manera confiada cuando estemos en necesidad. Y me gustaría preguntar en esta noche, ¿habrá alguien que está viendo la transmisión que no tenga alguna necesidad? Pregunto nada más por curiosidad. Yo creo que, sin temor a equivocarme, todos, ¿verdad? Todos tenemos más de alguna necesidad, si no una gran cantidad de necesidades. Por lo menos yo tengo una gran cantidad de necesidades. Y como dice aquí la palabra, debemos de recordar y podernos acercar a nuestro Padre, a nuestro Dios, con confianza. Externarle a Él a través de la relación, a través de la comunión que tenemos con Él, a través de su Santo Espíritu, de darle a conocer, aunque Él, por supuesto, Él conoce todas las cosas. No vamos a ocultarle algo al Señor.
delante de la presencia de nuestro Padre, somos como un libro abierto. No podemos esconderle absolutamente nada. Y es mejor ir delante de Él de una manera valiente y consciente, motivados por su Santo Espíritu, y decirle: mira, Padre, yo he fallado en esto, he pecado, me he equivocado, pero he reflexionado, Señor, reconozco, acepto mi responsabilidad, me humillo y te pido perdón. Eso no lo hace cualquiera, hermano. Se necesita, como decía hace un momento, mucho valor y también mucho carácter y mucha honestidad, mucha sinceridad, mucha transparencia, ¿verdad? Que esta palabrita última está muy de moda. De manera que si vamos ahora al verso 16 del mismo capítulo 4 de la epístola a los hebreos que nos ocupa. ¿Qué dice la palabra? Dice, por tanto, dice el escritor, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Es decir, sin el temor de que vamos a ser rechazados, sin el temor de que a saber si me va a atender, a saber si Dios no está muy ocupado. Hermano, Él es omnisciente, omnipotente, Él es todopoderoso. Hermano, Él está en todos lados. Él, ahorita podemos estar orándole a Él en este país, Guatemala, y en Argentina, en España, en Asia, en cualquier lugar del planeta también hay muchísima, tal vez, si no miles, millones de personas orando al Señor, que Él escucha la oración, desde la más pequeñita hasta la más grandota. Eso te lo puedo asegurar. Entonces dice, por tanto, acerquémonos y hagámoslo con confianza, dice, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que recibamos misericordia, es decir, para ser atendidos, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Yo pregunto, amada iglesia, aparte del Señor, nuestro Dios y Padre, ¿podrá alguien ayudarnos de igual forma que Él o de mejor forma que nuestro Dios? Un rotundo no. No existe nadie. Por eso, antes de cualquier cosa, amada iglesia, detengámonos, meditemos, arrepintámonos. Si hay pecado, saquemos el pecado, confesémoslo a nuestro Dios, seamos humildes en ese sentido y tengamos la seguridad, porque el diablo a veces nos trabaja la mente, por eso la necesidad de estar renovando nuestra mente. ¿Y con qué o cómo? A través de la lectura de la palabra. Porque acuerda que la palabra es como agua que va corriendo, hermano, que va limpiando la mente, nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar. Va quitando el temor, la ansiedad, la preocupación, la timidez, los complejos, qué sé yo, cuántas cosas hay en la mente de las personas. Pero la palabra y el Señor es más que poderosa para ayudarnos y brindarnos el apoyo, darnos el socorro que podamos necesitar en un momento determinado. Tú que me estás viendo y escuchando esta noche, te pregunto, ¿tienes algún problema que te agobia? A lo mejor no te deja dormir. Yo sé que hay muchísima gente que me está viendo que le está costando mucho dormir. ¿Por qué? Porque el alma está muy aturdida, muy ansiosa, muy preocupada, muy temerosa, muy indecisa. ¿Por qué? Porque desconocemos la palabra, desconocemos las promesas de la palabra y no nos hemos acercado al Señor, a nuestro Dios, ni al Padre. Tampoco hemos ido al Hijo, como Él dijo en una oportunidad. ¿Está alguno cargado? ¿Está alguno cansado? Yo preguntaría, ¿algún cargado o cansado está escuchando esta palabra? Yo sé que sí, cientos o a lo mejor miles. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Vengan a mí. Vamos a Jesús con confianza, con la seguridad que Él nos va a atender, porque Él prometió darnos descanso, darnos el reposo. Hermano, cuando tú llegas delante del Señor, pero de una manera real y verdadera, le cuentas tu carga,
le cuentas tu problema, tu ansiedad, tu preocupación, pero de verdad, como un ejercicio de fe, te invito a que lo hagas, a que lo pruebes. Yo lo he hecho y me ha resultado. Yo le he dicho a mi Señor: Señor, por la fe, yo te entrego literalmente este problema. Por favor, hazte cargo tú de él. Y él se hace cargo. Pero con una condición, diría yo, que no lo volvamos a retomar nosotros. Porque si se lo damos a él, la carga, hermano, la ansiedad o cualquier situación, pero luego la volvemos a tomar porque creemos que en nuestras fuerzas podemos seguir adelante, podemos salir en victoria. Déjame decirte, amada iglesia, estás equivocada, estamos equivocados. Ya lo dijo el Señor: sin mí, dijo él, sin mí, nada. Y nada es nada podréis hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Repito, ser humilde, sencillo, reconocer y darle el lugar a Él que Él nos está solicitando. Pero el alma que tenemos, hermano, es muy complicada. Ya lo dijo el profeta Jeremías, ¿verdad? Que más complicada que cualquier cosa es el corazón del hombre. Pero tenemos que llegar al entendimiento que es mejor entregarle a Él nuestra carga, nuestro cansancio, y permitirle al Señor que se haga cargo de nuestros problemas, de nuestras preocupaciones, de nuestras enfermedades, de la escasez económica, de la falta de empleo. Si ese es tu caso, hermana o hermano que me estás viendo en esta noche, confiemos en el Señor. Entreguémosle a Él todo lo que nosotros no podamos humanamente resolver, porque vamos a terminar enfermándonos más de los que estamos. Y para terminar, quisiera aprovechar nada más para dejarte también en tu corazón que es importante esforzarnos en mantener la esperanza y desarrollar el sentido de que un gran futuro nos espera en Cristo. No en el sistema, en Cristo. Vamos a Hebreos 10, 19 en adelante, por favor. Ahí el escritor de esta epístola a los Hebreos nos hace una exhortación a perseverar. Y dicho sea de paso, ese es el nombre que lleva nuestra celebración próxima para la primera semana de abril: perseverando hasta el fin. Y aprovecho para invitarte para que nos acompañes, para que celebremos juntos. Dice la palabra en Hebreos capítulo 10, verso 19, perdón, déjame ver, sí, verso 19 en adelante. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, oiga, por un camino nuevo y vivo, que Él, ¿quién es Él? El Señor Jesucristo, inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Acordémonos que la carne del Señor fue molida, la carne de Él fue triturada. Y puesto que tenemos un gran sacerdote, no humano, ¿quién es ese gran sacerdote? Cristo Jesús, tu Señor, hermana, tu Salvador. Puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mira qué invitación: acerquémonos. Te vuelvo a repetir despacio: acerquémonos, sin miedo, sin temor. Eso sí, mejor o de preferencia con un corazón limpio, que Él pueda aceptar. Porque no es lo mismo ir lleno de pecado a Él, aunque Él no rechaza a nadie, por supuesto, si nos arrepentimos, si reconocemos y le pedimos perdón. Acerquémonos con corazón sincero, es decir, con un corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón, oiga, purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Dios no es hombre para mentir, tampoco hijo de hombre para arrepentirse. Una de sus virtudes es la fe. Él es fiel.
Él nos enseña a ser fieles. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, oiga esto, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Esta es la gran invitación, pero para esta última parte que he expuesto, el Señor espera tu participación de manera directa, esforzada y valiente, porque la palabra es clara. Pero hermano, sabemos, yo creo que lo que he leído, esta parte última, no es difícil de comprender, pero ¿qué tan difícil puede ser? Porque sí es difícil, hermano, llevarlo a la práctica, porque tenemos enemigos, hermano, por fuera, por dentro, el enemigo, el diablo que trabaja en nuestra mente. Hay temores de todo tipo y nos desalienta, nos desanima, hermano, nos hace creer que tenemos un Dios tan grande, y lo es por supuesto, que no nos va a atender. Claro que nos va a atender. Él, hermano, yo no sé cómo le hará. Por eso es Dios. Habemos casi 8,000 millones de almas sobre la tierra en este 2021. Pero hermano, si todos los adultos, ¿verdad?, los que tenemos ya uso de razón, le pidiéramos algo al Señor, Él nos escucha. Y aún a los que no tienen uso de razón, que tienen sentimientos, que tienen emociones, el Padre está atento también a los pequeñitos. Porque el mismo Jesús enseñó que Él pretende, uno de sus deseos del Señor es que tú y yo seamos como los niños. ¿Cómo así, hermano? Como Nicodemo, ¿verdad? ¿Cómo yo siendo adulto voy a volver a meterme en el vientre de mi madre? Ay, Nicodemo, le dijo el Señor Jesucristo, te estoy hablando de las cosas de la tierra y no entendés. No se trataba de eso, sino que lo que busca el Señor es de que tú y yo seamos como los pequeñitos, en el sentido de que volvamos a la inocencia delante del Señor, que le creamos a Él a pie juntillas, lo que dice su palabra. Las promesas del Señor hay que creerlas, iglesia, a pie juntillas, diría yo. No dudar, no tener temor de creerlas, no cuestionarlas, sino más bien poderlas comprender, asimilar, entender y ponerlas en práctica, confesarlas. Recuerda que tenemos un Dios que llama las cosas que no son como que si ya fueran. Entonces, eso es parte de la fe o de la fidelidad. Entonces, esa es la invitación esta noche, para que nosotros no tengamos ninguna duda del Dios grande que está de nuestro lado, del Padre creador de los cielos, del universo, de las Pléyades, de los mundos, todo lo que pueda existir. Dios lo ha hecho todo por y para su Hijo. Y nosotros somos, hermano, el heredero es Cristo. Pero nosotros, hermana, tú que me ves, o hermano, tú a lo mejor que estás sin trabajo, eres coheredero. Es decir, eres condueño junto con el Señor Jesucristo de todas las cosas. Pero eso sí, al final de nuestra vida, hermano y hermana, tenemos que salir aprobados, porque el Señor no va a recompensar, no va a premiar a nadie que no haya querido en vida arreglar su situación, su condición, su vida. Humillémonos delante de la presencia del Señor en esta noche y reconozcamos su magnificencia, su grandeza, y que Él es el único Dios verdadero. Todos los demás son falsos. El verdadero se llama Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Así que por favor, inclina tu rostro con humildad, recibe esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para ti esta noche y démosle gracias al Señor. Gracias porque hasta aquí Él nos ha bendecido, nos ha ayudado, ha sido fiel. Sus promesas siguen vigentes,
no ha cancelado, no ha quitado ni una sola. ¿Qué necesidad tienes tú esta noche de tu Padre? Abre tus labios o en tu mente. Si no puedes abrir tus labios ahí en el lugar donde estás, en tu mente dile: Padre, yo necesito cualquier cosa, trabajo. Padre, yo necesito sanidad. Padre, yo necesito provisión. Padre, yo necesito deshacerme de mis temores, de mis complejos, de estas y estas y estas otras necesidades. Abra tus labios o piensa en tu mente qué es lo que tú necesitas. Y con fe, como hemos explicado, enseñado esta noche, con la confianza de que nuestro Dios y Padre nos está viendo. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y nos está escuchando. Y nos da la fe para creer que la respuesta ya llegó seguramente o viene en camino. Todo se va a cumplir en el tiempo de Él, no en nuestro tiempo. Y eso es importante también saberlo. Por favor, acompáñame a orar. Quiero bendecirte. Padre, te doy gracias por tu pueblo que ha escuchado esta meditación en tu palabra. Gracias, Señor, porque es un pueblo que tú has comprado a través del sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Yo lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús esta noche, Señor. Y te pido que tu santo y glorioso y majestuoso Espíritu Santo coja esta palabra, Señor, y la vuelva vida en cada corazón. Y que quites de en medio de tu pueblo, Señor, todo temor, toda ansiedad, toda preocupación, cualquier situación que nos esté afectando, Señor, en que podamos creer y confiar plenamente en ti. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y eres nuestro Padre. Y te amamos de todo corazón. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Te invitamos a participar de nuestras actividades semanales. Comenzamos el martes a las 9 de la mañana con el programa Conversando con nuestro pastor. A las 7 de la noche, únete con nosotros al servicio online de oración. Miércoles, 9:30 de la mañana, servicio de damas. Jueves, 10 de la mañana, estudio ministerial. Viernes 7 de la noche, servicio general online. El sábado iniciamos a las 9 de la mañana con Niños para Cristo. 10 de la mañana, acompáñanos en el servicio de oración. 4 de la tarde, discipulado familiar online. 5 de la tarde, discipulado Grupo CREA. Y acompáñanos en los servicios de domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Además, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Elim Central Radio 760. Y síguenos en redes sociales, Iglesia de Cristo Elim Central y Radio 760 AM. Conéctate con nosotros y busquemos juntos más del Señor.